¿Listo? Ok, entonces, y acuérdense, le activan el tangencial o tangente para que él gire en el mismo sentido. Bueno, ahora, la pregunta adicional era, ¿cómo le hago para que el objeto gire hacia donde yo necesito en cierto momento dado? ¿No? Porque ahorita ya está controlado por el trayecto, entonces no puedo yo girarlo. Aunque lo gire y grabe el movimiento, no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque aquí esta opción anula la posibilidad de que yo lo gire. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, para eso se necesita hacer otra cosa. Necesitamos crear un objeto nulo primero. Los objetos nulos, ya les he dicho, es como una carpeta vacía, o es como un cero, o es como nada más un eje en realidad. No tiene apariencia, no va por lo tanto a renderearse, y lo único que tiene es posición, no tiene tamaño, no tiene forma, no tiene nada de eso. Entonces, ¿dónde están los objetos nulos? En crear objeto nulo. ¿Sí? Te fijan, ahí dice de hecho un cero y unas coordenadas. Es lo único que para lo que tiene ese objeto. ¿Y dónde se pone? Si se fijan, inmediatamente el objeto nulo se posiciona como una coordenada nueva en el cero de nuestro nulo. Es bien simple. Ahora, lo que voy a hacer es pasarle la etiqueta. Pongan atención acá primero para que me entiendan la lógica. Voy a hacer que ahora el objeto nulo sea el que se mueve alrededor de mi trayecto. Entonces, lo único que pasa es mover la etiqueta para acá. Así de fácil es este programa. Y vean cómo ahora el cubo se va a quedar en ese lugar, pero lo que se mueve es mi objeto nulo. ¿Sale? Lo que está girando es la carpeta. Y después quiero que este cubo sea hijo del objeto nulo, y para eso lo arrastro, y se fijan, las flechas van cambiando de posición. En el momento en que dice hacia abajo, está diciendo que va a ser hijo de este. Entonces, si se fijan, ya tiene ahora un símbolo menos, que es con el cual yo puedo abrir o cerrar una carpeta. Y si se fijan, ahora el cubo se mueve. Pero en realidad no es el cubo el que se está moviendo, es el objeto nulo, pero como este es hijo del objeto nulo, el objeto nulo está llevándose al cubo a donde él necesita. De tal manera que si el trayecto fuera diferente, el objeto nulo es el que se mueve y es por lo tanto el cubo el que se mueve. ¿Sale? Como ahora el que tiene la etiqueta es el objeto nulo, yo sí puedo girar el cubo a donde yo quiero. O sea, ahora yo puedo decir, bueno, quiero que mi cubo aquí, voy a desactivar todos menos la rotación, que mi objeto cubo esté en esa posición. Pero cuando llegue aquí, quiero que mi objeto cubo vea un poco hacia arriba, grabo posición. Quiero que ahora, cuando llegue aquí, vaya hacia abajo y gire un poco a la izquierda, grabo posición. Y cuando llegue al final, quiero que vaya un poco hacia atrás y gire más hacia la izquierda, grabo posición. Y listo. Ahora, aparte del movimiento, tiene rotación. Entonces, ¿entendieron la lógica? Sí. Una carpeta vacía que se mueve, como el objeto cubo está atado al objeto nulo, lo mueve, se mueve junto con él, pero el cubo está libre de etiquetas, así que él se puede girar. Incluso yo hasta puedo, si en algún momento quiero, puedo hasta, por ejemplo aquí, decirle, tú vete un poco más a la izquierda, y lo va a hacer, porque el objeto, si se fijan, ahora, como les digo, está libre de etiquetas, así que puede incluso salirse un poco del trayecto y luego lo puedo volver a regresar. ¿Sale? Tengo dos animaciones, pero esta ata a esta. ¿Ok? Vamos a ver, hagan una prueba rápido. Se ve chido. ¿Sí? Entonces ahora sí ya si tienen una cámara, pues pueden moverla. Muy bien. Se ve bien. ¿No te trajiste tu mouse? ¿O no tienes? Es que sí tengo, pero se lo presté a una amiga y no me lo ha revisado. Golpeada. Esto se soluciona con golpes simples. La vez pasada es muy violenta. ¿Entonces está bien así? Ajá. Sí, te fijas, no es nada complicado. Todo lo que te está haciendo falta era el control clic. Y bueno, o sea, acordarte, pues sí, pero hay que practicar. Y no sé si andas en muchas cosas o qué, que se te olvida todo. Pero bueno, ya le estoy grabando el video para que no se les olvide. Gracias.
En cuanto hayan terminado, si quieren, guarden esa escena y ciérrenla para abrir una nueva para que la tengan en su casa y puedan ver qué es lo que hicieron. Pero empecemos con un tema diferente el día de hoy, ¿no? Y vamos a ver las partículas. ¿No has visto partículas tú? ¿No las has usado? Entonces, sería así, cayendo, pero se me fue. Bueno. Y también telas cayendo. Pero lo que siempre quise es integrarlas así como, Sí, pues de nada con sirve una que nomás animación. estén cayendo. O sea, con una animación, o sea, de fondo, integrarlas con un movimiento de cámara. Pero más lo hicimos cayendo, pero no hicimos así movimientos de cámara mientras caía. Ahora ya sabes cómo ver la cámara mejor, ¿no? Mira, nos vamos a ver hoy simulación de partículas y vamos a empezar con el simulador, luego las partículas, objetos que modifican la simulación y un render optimizado o cómo controlar pues las opciones de render para las partículas. Bueno, las partículas es algo bien simple, pero puede hacer muy pesado nuestro programa porque precisamente se basa en la idea de que las partículas tienen que ser muchas, precisamente para que se simulen efectos complejos como la lluvia o la nieve, etc. Entonces, lo primerito que se necesita es tener lo que se le llama un, ay, me olvidó ahorita el nombre, lo acabo de ver. ¿Dónde están mis partículas? Aquí. Un emisor de partículas. Se le llama emisor a precisamente un objeto, otra vez, nulo, un objeto vacío, es una cosa invisible, que lo único para lo que sirve es para sacar esas partículas. Cuando le doy clic inmediatamente a ese objeto, que está en simular, y luego partículas, emisor. ¿Vale? Okay. Ese nuevo objeto empieza por ser primero un plano, es así de simple, y tiene también 3 ejes y tiene el mismo comportamiento que los otros que hemos visto, de tal manera que lo podemos girar, lo podemos escalar, lo podemos transformar de todas las maneras y animar todas esas propiedades. Pero ese objeto, les digo, tiene incluso un color diferente a los otros objetos y cuando le damos play, inmediatamente ya vemos que ya está funcionando. No necesita nada más para funcionar. El objeto sabe que en cuanto lo pongas, tiene que empezar a emitir partículas. Pero si le doy renderear, si rendereo la escena, no hay nada. Porque el objeto lo único que está haciendo es emitiendo, pero no sabe qué partícula emitir. O sea, está simple y sencillamente, esos objetitos que están ahí no son más que coordenadas de posición y movimiento. Esta es una coordenada de posición, una coordenada de posición, una coordenada de posición, y todas ellas, lo único que están, o para lo que están sirviendo es para indicar, en el caso de que yo viera partículas, dónde estarían cuando ya las pongo. Y el objeto emisor, entonces me está pidiendo una partícula. ¿Qué puede ser una partícula? Cualquier cosa. La verdad creo que el único que no puede ser partícula son luces y cámaras, ¿no? Sería muy extraño emitir, sobre todo cámaras, ¿no? Y las luces se volvería muy complejo porque pues eventualmente todas estarían emitiendo luz, sombras y reflejándolas, sería muy complicado también. Pero sí podemos... ¿no? Se puede. No sé, la verdad no lo sé, pero lo que se me hace más fácil que en lugar de emitir luces, más bien emitas objetos brillantes. Oh, bien. Mira, si fijas, no se puede, no pasa nada. ¿Cómo va a ser objetos brillantes? Bueno, pues ya lo veremos en algún momento si llevamos el de material, pero los materiales que creamos podemos hacerlos brillosos. Y el brillo realmente afecta a los demás objetos. Entonces sí puedo hacer que emita objetos brillantes, porque decía, bueno, ¿y entonces qué va a servir que las partículas no emitan objetos brillantes lumínicos? Sí se puede, pero no luces, porque las luces de hecho son objetos tan poco rendereables, en realidad tenemos que hacerlos visibles. ¿Okay? Entonces, bueno, cualquier objeto, así que voy a agarrar una esfera, ¿no? Agarren una esfera, pongan su emisor, a la esfera reduzcan el tamaño, acuérdense que una esfera es un objeto paramétrico de principio, así que la manera de modificarle el tamaño es con los valores que aparecen aquí abajo. Si está seleccionada, aquí dice el radio es de 100 centímetros, así que si le reduzco, pues le bajo el tamaño. ¿Por qué es importante bajarle el tamaño? Porque del tamaño que está el objeto es del tamaño del que va a ser la partícula.
Así que si se fijan, en relación al objeto, el emisor de partículas es más pequeño. Entonces van a salir particulotas de este tamaño en un emisor de este tamaño. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí nada más para efectos de practicidad, ¿no? En realidad no tiene ninguna otra razón que le reduzcamos el tamaño más que practicidad. Entonces ya tenemos ahí, no importa en dónde esté, nuestra esfera podría incluso ni siquiera verse en la escena, ¿no? Podría yo incluso ocultarla y no pasa nada. Porque lo que importa es que la esfera la voy a poner debajo del emisor. Acuérdense que es hasta que la flechita hacia abajo aparezca. ¿Sí? Una vez hecho eso, si se fijan ahora, cuando rendereo, sí hay esferas saliendo de mis partículas, de mi emisor. ¿Cierto? Pero no se ven. No se ven, pero ahora vamos, o sea, ahí ya se entendió cómo empieza este asunto, ¿no? Emisor y objetos partículas. Pero además, puedo poner más de un objeto. Voy a poner ahora un cubo. Y lo voy a poner también debajo del emisor. Le doy nuevamente play. Y ahora le doy render. Y si se fijan, emite lo que yo le ponga. Lo que esté debajo de mi emisor lo va a emitir. ¿Sale? Y les digo, pueden ser letras, pueden ser objetos planos, pueden ser splines, pueden ser objetos paramétricos, pueden ser muy complejos o muy sencillos, no importa. Pues bueno, ahorita dejemos uno nada más, dejen la esfera. Y ahora sí, vamos a darle clic al emisor para que aparezcan aquí abajo las propiedades que son con las que vamos a trabajar y donde están precisamente todas esas cosas que ocupamos, ¿no? La primera cosa que vamos a activar es precisamente que se vean las partículas aun y cuando yo no rendería. Y para eso, aquí abajito, hay una opción que dice Show Objects. Ajá. Cuando le damos clic a esa opción, ahora sí vemos los objetos a la hora de darle play, sin la necesidad de renderear. Así que tengo una idea más clara de cómo se va a ver. Ahora, regresen a su esfera. Denle clic a la esfera. Si se fijan, vámonos a Display, acá arriba en nuestra ventana, y póngale la opción que dice Constant Shading Lines, esta que está aquí, para que no se vean las sombras y sea un poquito más rápido, pero que sí se vean las líneas. Ok. Si se fijan, el programa está intentando renderear todos estos polígonos cuando emito esas partículas. Si se fijan, se puede empezar a volver muy pesado. Y ahorita nada más tenemos 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13 partículas. Y sin embargo, ven cómo se multiplicó ya el número de polígonos. Bueno, una de las cosas que puede ayudarnos a trabajar el render es que es interactivo. O sea, la esfera, si se fijan, es solo una. El programa las multiplica. Entonces, si yo le hago cambios a la esfera original, como cambiarle el tamaño, todas cambian de tamaño. De tal manera que si a la esfera, aquí donde dice segmentos, que son el número de polígonos que va a tener mi esfera, lo reduzco, estoy haciendo una esfera menos suavizada, pero por lo tanto más fácil de renderear. Pero si se fijan, al darle render, se renderea suave. ¿Por qué? Porque la esfera es un objeto paramétrico que en el momento de que le doy render hace lo necesario para que se vea suave. Pero cuando la estoy viendo en mi escena, puedo decirle que se vean menos polígonos de los que en realidad tiene. ¿Ok? Entonces, bueno, ese es un pequeño tip de cuando están trabajando con partículas. Siempre que estén empezando la simulación, hagan que el objeto sea lo más simple posible. Lo único que ocupamos primero en la simulación es ver qué tan rápido están cayendo, si se están moviendo hacia donde lo ocupamos. Y ya cuando vayamos a renderear, subimos este valor al que se pueda, pero hasta que vamos a renderear el objeto ya terminado. ¿Sale? Bien. Regresamos a nuestro emisor y acuérdense que en este programa es interactivo o las modificaciones, así que si le dejo play, yo voy a ver todos los cambios que haga. ¿Sí se fijan? Sin tener que estarle dando play. Automáticamente el programa hace los cambios necesarios y sigue reproduciendo. ¿Ok? Entonces le voy a dejar en play y me regreso a mi emisor. Vamos a ir viendo punto por punto los que están aquí a la izquierda. Aquí a la derecha, perdón. Si se fijan, dice Bitrate Editor. O el rango de nacimiento, ¿cómo viene en español?
Tasa de crecimiento. Tasa de crecimiento, ok. Estos dos valores son cuántos objetos van a crecer en un determinado tiempo, de tal manera que en la pantalla se vea más saturado o menos saturado, ¿sí? Si le aumento, aquí lo que va a pasar es que va a aumentar el número de partículas en mi ventana. Pero ¿por qué tengo uno que dice editor y otro que dice render? Esto también es bien importante. El editor básicamente es cuando estás aquí en la pantalla. O sea, se le llama editor a precisamente el que yo esté en Cinema trabajando, editando, dándole play, modificando. Entonces, si aumento el número de bitrate editor, pónganle en 20, se va a duplicar el número de partículas. Y si fijan, ahora son más. Pero denle render y si se fijan van a ser menos que las que están realmente en escena. Le voy a dar play, le voy a detener allí y le voy a dar render. Son menos partículas y es más lento. De hecho, pónganle en donde dice renderer. Nada más que, perdón, necesito aquí una cosa. Vamos a exagerar esto y póngale 5. Póngale arriba 20 y abajo 5. ¿Ok? Y ahora vamos a renderear una imagen de prueba, pero para eso necesitamos que en los settings decirle que no guarde nada, que nada más necesitamos renderear un cuadro. Entonces, donde dice output, déjenle 800 por 600 y abajo pónganle donde dice frame range, current frame, el frame actual. ¿Sí? Estamos en los settings de render, acuérdense que para entrar a los settings de render es este icono que está aquí. Le ponemos en output, 800 por 600, frame actual, y en save, quítenlo. No vamos a guardar nada, ahorita nada más quiero hacer pruebas. ¿Sí? Okay. Entonces ahora no le vamos a dar render a este, porque si le damos render a este, me rendería esta pantalla. Yo quiero renderear ya cómo se va a ver al final. Le doy clic y le doy en la opción que dice Render to Picture Viewer. Y si se fijan, me renderió menos de los que en realidad tengo. Sí, me renderió. Fíjate, le bajaste, a lo mejor está apenas empezando tu render, ¿no? Tu emisor de partículas. Bueno, ¿y eso por qué pasa? Es por esto. Fíjense, justo esto que hicimos aquí es lo que afecta a esa opción. Cuando le estoy diciendo que el rango de crecimiento, de nacimiento sea de 20, en el editor le estoy diciendo que en esta pantalla salgan 20. Pero cuando le digo el rango de nacimiento en el render sea de 5, le estoy diciendo que sean 20 aquí, pero que cuando yo le dé clic a render, nada más renderíame 5. O sea, renderíame una cuarta parte de los que estoy viendo. Si se fijan, entonces, para lo que sirve es estas dos opciones es para indicarle cuántos quieres que se renderían al final. Normalmente no se harían así, no serían 20 aquí y 5 acá, sería al revés, porque tú prefieres ver menos cuando estás trabajando y que cuando ya vayas a renderear se renderían todos los que necesitas. Entonces, para eso sirve. Estás trabajando, pero si tu compu se está haciendo lenta o quieres que sea más rápido en su trabajo, le pones un valor pequeño aquí y le pones un valor alto en el renderer para que a la hora de renderear serán todos los que tienen que ser. ¿Ok? Entonces, ¿ya quedaron claros estos? Entonces, sirven para hacer que salgan más o menos partículas. ¿Ok? Ahorita le dejamos en 10, le dejamos en el default a los dos. Ya sabemos para qué sirven, al rato los ocupamos. Después tenemos la visibilidad. La visibilidad tiene que ver con la visibilidad del emisor. De tal manera que si yo le pongo aquí 50%, no le estoy diciendo que se vean la mitad de las partículas. Le estoy diciendo que a la hora de renderear se vean al 50% de la totalidad. Y si se fijan son menos. No estoy reduciendo la mitad del número, solo le estoy diciendo que la probabilidad sea de que se vea uno sí, uno no, uno sí, uno no. ¿Sale? Esa es la razón por la cual este valor se mueve. ¿Y eso qué ocasiona? Bueno, pues que sea un poquito más aleatorio tu render y que cuando estás trabajando también sea más fácil estar controlando el número de partículas que emites, ¿no? No le cambio el valor aquí, a lo mejor yo quiero, no sé, está lloviendo y quiero 1000 partículas, pero en algún momento de mi trabajo quiero ver nada más la mitad, no le quito el valor, él sigue calculando 1000, pero quiero que solo me muestre 50, ¿sale? O bueno, el 50%. Y ese valor, si se fijan, lo puedo modificar. Aquí tiene, si fijan, estos no, pero este sí. Puedo indicarle que en cierto momento desaparezcan. Le puedo poner 0
y entonces con eso detengo la emisión de partículas bruscamente. ¿Sale? Ok. Luego tenemos el momento, el inicio de la emisión y cuando se detiene la emisión. Y si se fija tiene F, o sea, son frames, igual que acá. Con eso le estoy diciendo en qué momento de mi animación quiero que empiece y en qué momento quiero que termine. Pónganle en Stop Emission, póngale 10. Entonces denle play y van a ver cómo al frame 10 ya deja de salir. Entonces solo van a salir 2, 3 partículas porque desde el 0 al 10 salen partículas y en el 10 se detienen. Ya dejan de salir, ¿sale? Pero no se mueren, las partículas que ya salieron siguen. ¿Vale? Entonces este valor sirve para indicar en qué momento quieres que se detenga. Es muy parecido al de la visibilidad, pero aquí sí se detienen, o sea, aquí dejan de salir. ¿Vale? Ahora, ¿por qué tiene también la opción 0? Porque pues yo podría indicar que a lo mejor terminaran en 90, pero empezara mi emisión en 50, o sea que los primeros 50 cuadros de mi animación no pasara nada y en el 50 empezara a llover, ¿no? Si se fijan, es un poco brusco que de repente en el 50 empiece a crecer. Entonces, aquí lo que se podría hacer es especialmente aumentar la visibilidad, o sea, que empiecen a salir 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 y ya entonces ya se sature, ¿sí? Es cuestión de ir modificando ambos valores para que empiecen a suceder cosas interesantes. Pero, si se fijan, también le puedo poner un valor negativo. Cuando yo aquí le pongo 0 frames, ¿qué pasa si yo quisiera que mi animación no se viera en qué momento empieza ni termina de llover? Pues con una animación como esta no puedo, porque al principio empieza y al final termina. Entonces tendría que ponerle un valor negativo. Se le puede poner que empiece a llover desde el frame menos 10 y que termine en el frame 120. O sea, después de que acabe mi animación todavía va a seguir lloviendo. Antes de que empiece mi animación ya va a empezar a llover. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es, ya le puse aquí menos 10. Lo voy a poner un poquito más elevado, lo voy a poner 100. Pero como mi animación aquí en mi línea de tiempo empieza desde el 0, no puedo ver efectivamente eso. Si se fijan, sí se empieza muy saturado, pero de todos modos al principio está vacía. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo aquí que indicar que tengo menos 100 cuadros hacia atrás. Pero, si se fijan, aunque tengo cuadros hacia atrás, empieza en el 0 otra vez, ¿vale? Entonces, me regreso al final, al principio, perdón, y si se fijan, ya no sé mi cuadrito verde, porque ya se fue hasta el menos 100. Entonces, ahora, le voy a dar play, pero tengo que asegurarme de ver toda mi línea de tiempo, y si se fijan, aún cuando está lloviendo desde ahí, en realidad yo voy a renderear desde aquí, desde el frame 0. Esto no lo voy a tomar en cuenta. Entonces, ahí ya si se fijan, mi escena no empieza vacía y empieza con lluvia. O sea, ya se ve que está lloviendo y termina y no se han muerto, ¿sale? Entonces, ¿qué tendría que hacer yo después en el render? Le doy clic aquí y en Output, en la salida, yo le digo que renderíe del cuadro 0 al 90. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, voy a poner en el cuadro 0, aquí está. Y entonces cuando mande a renderear, si se fijan, mi escena ya tiene partículas. ¿Sí? Entonces, a ver, hagan la prueba, modifiquen esos valores de empiezo del inicio de la emisión y final de la emisión. Y hagan hacia atrás su línea de tiempo, reduzcan el valor negativo, y, expandan el área de trabajo para que puedan ver cómo funciona. Y si se fijan, ¿cuál es la dirección en la que se están emitiendo las partículas? ¿En cuál eje? En el eje Z, que es la flecha azul del objeto. O sea, al objeto en realidad, como no tiene profundidad, ni altura, ni nada de eso, o sea, no es más que un objeto vacío, ya lo habíamos dicho, para lo que sirve esta flecha es para entender de principio hacia dónde va a arrojar las partículas, ¿sale? Okay, entonces vamos a seguir viendo. Ahora viene seed, o semilla. Generación. Okay. Seed significa semilla, pero no es esa la función, por eso lo tuvieron que traducir de otra manera. Vamos a suponer que yo tengo dos objetos iguales. Antes de que lo hagan, véanlo, voy a duplicar este objeto, voy a tenerlo dos veces el mismo emisor, pero este emisor lo voy a mover un poco hacia la izquierda. Entonces ya tengo dos veces el mismo emisor de partículas.
Y si se fijan, los dos son igualitos. Ujú. Sería muy tonto tener varios objetos de partículas. Si quiero que se vea muy caótico el asunto o más orgánico, pues evidentemente eso no me funciona. ¿Por qué? Porque los dos tienen los mismos valores. Para eso sirve seed o generación. La generación precisamente lo que hace es cambiar la aleatoriedad pues, de la emisión de partículas. Así que este es un valor numérico cualquiera. Si yo le pongo un 1, inmediatamente a la hora de ponerle un 1 ya cambia un poquito la animación. Conforme le voy aumentando al seed o a la variación, cada que yo empiece el rendereo, cada vez va a ser diferente. Si se fijan, ya no es la misma emisión exactamente de partículas, fijan, ya se ven diferentes. ¿Sí? Entonces, esto para lo único para lo que sirve especialmente para eso. Cuando tienes varios objetos que tienen los mismos valores, hacer que la emisión de partículas no sea exactamente igual. ¿Sale? A pesar de que tienen misma cantidad, mismo inicio, mismo final, mismo número de partículas. ¿Sale? Entonces, para eso sirve el seed. Ya digo, yo desde que le pongo 2, ya es un valor distinto de partículas. Pero entre más alto sea, más diferente. O sea, en realidad tengo tantos números como objetos. O sea, yo podría tener 3 objetos y entonces al tercero, pues ponerle la semilla 3 o la generación 3. Y de esa manera tengo 3 partículas que son diferentes, o 3 emisiones de partículas. ¿Sí? Entonces, para eso sirve básicamente. No tiene otra función más que generar partículas aleatorias. Si quieren, hagan la prueba. Nada más copien y peguen control C y control V el emisor de partículas y ya tendrán otro diferente. Nada más asegúrense de moverlo con la flecha para que no estén los dos empalmados en el mismo lugar, si no, no van a ver el efecto. ¿Sí, Yarin? Sí. Ok. Pero hay una cosa que todavía se ve muy igual. ¿Cuál es? ¿Cómo salen? O sea, todas en- La velocidad, ¿no? Ujú. Podríamos decir que es la velocidad. Todas llevan la misma velocidad. Incluso dentro de un mismo emisor, todas llevan la misma velocidad. No hay una que se adelante y otra que se atrase. Eso hace que se vea también muy mecánico. Pues podrá a lo mejor servirnos para simular ciertas cosas, pero para efectos de mostrar la realidad no es lo que queremos o necesitamos. Entonces, sí salió. Sí. Sí, ok. Entonces, lo que sigue es el lifetime o duración de vida o tiempo de vida. Ujú. Esto lo que va a hacer precisamente es decir cuánto tiempo dura en promedio cada una de las partículas vivas. Si se fijan, esta que está aquí fue la primera que surgió y ya vamos en el frame 41 y todavía sigue ahí. ¿Es por qué? Porque le estoy diciendo que todas tienen un tiempo de duración de 600 cuadros. Ni siquiera, mi animación no llega ni al 100. O sea, todavía si yo le pusiera 200 cuadros seguirían vivas las partículas. Entonces, esto sirve precisamente para indicar cuánto quiero que cada una de ellas dure viva. Si le pongo 20 y le doy Enter, entonces todas mis partículas se van a morir al frame 20. Ujú. Si se fijan, se detienen. O sea, no al frame 20 de mi animación, sino cuando hayan durado 20 frames. ¿Sí? O sea, no quiere decir que cuando lleguen al 20 todas se mueran, sino que cada una de ellas dura 20 cuadros nada más. ¿Vale? Si se fijan eso, pues ya da también cierto aspecto diferente. Pero, volvemos a lo mismo, todas mueren, duran lo mismo. Bueno, para eso tenemos el siguiente valor que es la variación. La variación viene en porcentaje porque va del 0 al 100. 100% significa que puede aumentar el doble o disminuir al doble. ¿Sí? O sea, si le pongo aquí un 100%, le estoy diciendo que pueden durar 40 cuadros o 0 cuadros. Si le pongo 50%, le estoy diciendo que solo la mitad de variación, 10 cuadros o 5 cuadros. ¿Sí me explico? Entonces, digo del 10 al 30. Entonces vamos a ponerle un 100, le doy Enter, y entonces ahora va a haber unas que duren 40 cuadros y otras que duren 0 cuadros. ¿Se fijan? Entonces, unas van más adelante, otras se mueren antes. No sé si se alcanza a percibir. Unas mueren desde aquí y otras mueren hasta acá. Entonces ya empieza a verse más variada mi animación, ya empieza a verse todavía mucho más enriquecida. ¿Sí? Ahorita le movemos a los demás valores para que ahora empiecen a jugar con todos al mismo tiempo. Y si fijan, estos ya tienen control de tiempo. Ujú.
Luego tenemos la velocidad. Acuérdense que cada uno de estos cuadros mide centímetros, ¿no? Creo que son 200. Entonces aquí dice que su velocidad es de 150 centímetros, o sea que en un segundo están avanzando 150 centímetros. Y si se fijan, de hecho, cuando llega o cuando avanza 30 cuadros, avanza más o menos 150 frames. Si sigue aumentando, entonces avanzaría otros 150 centímetros, ¿no? Entonces esta es la velocidad. Otra vez, si quiero que sean más rápidas, le voy a poner un 300 y ahora van a avanzar al doble de la velocidad. Así que llegan más lejos. ¿Estamos de acuerdo? Como duran 40 cuadros vivas y en esos 40 cuadros acabe un segundo y medio, pues pueden avanzar hasta 300 centímetros. ¿Sí? Que es cada uno de estos, perdón, creo que es 100. Entonces, pero otra vez, la misma velocidad para todos. Pero este valor también tiene variante. Así que le puedo poner 100% de variación, con lo cual le estoy diciendo que pueden unas ir a 600 cuadros, a 600 centímetros de velocidad y otras a cero. Entonces otra vez le doy 100 enter, y entonces unas muy rápidas, otras muy lentas. Otras de plano no avanzan porque son 0 centímetros de velocidad. ¿Vale? Y por último tenemos rotación. Bueno, estos dos son la variación ya la vimos, pero estos dos van a ser muy interesantes, excepto por una cosa, que como es una esfera no se va a ver la rotación. Bueno, no la van a ver al renderear, pero sí con los cuadros visibles. Aquí le voy a poner que puedan girar hasta 360 cuadros. Y si se fijan ahora, además están girando. Y además le puedo poner que cuando terminen, end scale es escala al finalizar. Entonces le puedo decir que cuando terminen se hagan de 0.1 centímetros de tamaño. Entonces, conforme van muriendo, se van haciendo chiquitas. O conforme van muriendo, puedo hacer que sean el doble de grandes. Si le pongo 2, es el doble de grandes. Entonces crecen, pero al mismo tiempo van muriendo. Pues si le pongo 0, de hecho, entonces desaparecen completamente. Y bueno, las otras dos opciones, la de tangencial, es precisamente lo que hace que viren o volteen hacia donde está viendo mi emisor de partículas. También otra vez es una cuestión de activar. Y si se fijan, ahora como mi objeto está viendo hacia el frente, entonces ya de nada sirve que le haya yo puesto rotación, de hecho me lo desactiva. Porque ¿hacia dónde van a voltear? Hacia donde esté volteando el emisor. ¿Sí? Y por último, renderear instancias, que precisamente lo que hace es renderear todas las instancias o todos los objetos creados del emisor de partículas. Entonces no lo necesitamos y desactivo tangencial para que giren un poco y listo. Ya tengo pues un emisor de partículas con más dinamismo, más naturalidad en su movimiento. Se empiezan a experimentar con esos valores para que vean los diferentes resultados que ¿Puedo pueden agregar obtener. lluvia a mi robot? Puedes hacerlo si quieres. ¿Será muy Sí, pesado? no creo que sea muy pesado. Les doy 2 minutitos para que experimenten con esas opciones, porque si esto les gustó, lo que viene está todavía más interesante. ¿Cómo hago para abrir un archivo que ya tenía? File Open.
lo buscas, o si ya está en los recientes, te vas hasta en Recent Files y ahí aparecen todas las opciones recientes. ¿Sí? No, bueno, es que me refiero. Pero los que ya los tengo abiertos, ¿no? En Windows, ventana, y ahí están todos los archivos que tienes ahí. ¿Y listo? Muy bien. Bueno, ahora vamos a ver algo parecido, o vamos a intentar emular este efecto. Si se fijan, todo lo que hemos visto lo podemos aplicar. Aquí tengo un objeto emisor de partículas que cuando avanza va dejando las partículas y si se fijan, Lo mismo, ¿no? avanza con el mismo trayecto, exactamente, es lo mismo. Pero, obviamente, imagínense que aquí en la cola de un avión estuviera, o de una turbina de un avión, estuviera el objeto emisor de partículas, ¿no? Vamos a simularlo. Una cápsula. Giro. Así algo rápido, ¿no? Pero imagínense que eso fuera un coche, una turbina, etcétera. Las partículas no nada más sirven para aventar cosas, sino incluso para dejar rastro. Aquí lo que estoy haciendo, si se fijan, es, insisto, efectivamente, puse un emisor de partículas. Voy a quitarle todas las cosas que ya puse, nomás para regresarnos al objeto original. Las partículas tienen varias propiedades que pueden servir para simular efectos como fuego que se deja, humo, estelas de humo, o polvo, partículas de polvo, ¿no? Aquí lo que hice fue efectivamente hacer que recorriera un trayecto, pero
Si mi emisor de partículas va a dejar las partículas ahí, entonces lo que necesito es que mis partículas no tengan velocidad. Si se fijan aquí al emisor le puse que la velocidad de las partículas sea de 0. Eso significa que si se fijan no las va a aventar, sino las va a dejar conforme él avanza. Un objeto lleno de partículas, le voy a quitar el del trayecto. En realidad lo que está haciendo mi emisor de partículas, si se fijan, es aventándolas, pero todas están quedando allí, porque tienen velocidad 0. Pero en el momento que yo le digo, emisor, muévete, las partículas se van quedando ahí. Y conforme pasa el tiempo, como yo le dije, que duraran 50 cuadros, cuando llegan los 50 cuadros mueren, ¿no? Y cuando llegan los 50 cuadros desaparecen, o sea, se vuelven tan pequeñitas que ya no se ven. Entonces este es otro tipo de animación que también luego a veces es muy interesante, porque ya sirve para simular cosas más interesantes, más reales, ¿no? Trayectos, les digo, polvaredas, humo, fuego, etcétera. Porque incluso hasta para una vela, vamos a suponer que esa fuera una persona que lleva una antorcha y conforme mueve la antorcha va dejando partículas de fuego. Porque acuérdense que esto que se emite puede ser cualquier cosa. Podría ser planos con la textura de una llama. Conforme las juntas parece un fuego completo. Pero en realidad no es más que una llama que bajaste de internet en PNG que hace un movimiento sencillo, pero está en un plano. Y entonces cuando las partículas hacen esto, como está dejando muchas, da la sensación de ser una flama completa. Y así es como se le hacen muchos programas, sobre todo en los videojuegos. En los videojuegos eso es lo que se hace, porque se le ponen canales alfa. Entonces, bueno, ¿cómo se hace algo así? Necesito que hagan algo rápido, este proyecto rápido, pero les voy a enseñar primero también otra característica del emisor. Si el emisor le quito todo su tamaño, o sea, lo vuelvo lo más pequeño posible, lo voy a convertir en 1, 1, 1. Se vuelve apenas un pequeño punto. Ahí, es un pequeño puntito. Y entonces lo que va a suceder es que va a generar, o no, apenas si se van a ver las partículas que empiece a emitir. Lo voy a crecer un poco. Y miren, incluso puede dejar las tan pequeñitas porque lo que estoy haciendo es que el objeto emisor sea muy pequeño. Puede ser tan pequeño o tan grande. ¿Y eso qué hace? Que las partículas, si se fijan, cada vez estén en un tubo más pequeño también. Entonces también puede servir para hacer recorridos de agua, ¿no? O incluso trazar letras, como si estuvieras pintando con ellas. Porque entre más partículas ponga, más saturado se va a ver mi objeto. Aquí le voy a poner 1000. Ya se empieza a hacer lento, pero si se fijan, se ve como un sólido. Entonces puedo hasta incluso dar la sensación de que estoy escribiendo, que es algo que probablemente no se les había ocurrido hacer con partículas, ¿no? Porque a las partículas les puedo poner un material blanco luminiscente, como les había dicho. Entonces, si se fijan, ya tienen un solo color. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a hacer algo parecido. Necesito que tengan, pues, su emisor de partículas ahí ya listo. Hagan un spline, un dibujo, incluso si quieren tracen una letra, sería interesante. Con la herramienta spline, acuérdense, está aquí arriba, a un lado del cubo. Agarren cualquiera, la que necesiten, y tracen una letra que se pueda trazar haciendo un solo trazo, pues un solo recorrido, ¿no? Más o menos me salió. Ok, entonces ahora a su emisor pónganle el objeto seguir spline, una línea de spline,
Y acuérdense, incrusten el spline que acaban de Solo crear. hacemos una etiqueta, ¿verdad? El emisor le ponemos una etiqueta, exactamente la etiqueta de alinear spline. Y a ese emisor le avientan ese spline. Y entonces ahora denle play. Bueno, perdón, anímenlo, ¿no? Acuérdense que tenemos que darle posición 0 al principio de nuestra animación y posición 100% al final de nuestra animación. ¿Vale? Entonces, ¿sí? Acuérdense que pueden activar la opción de tangencial para que vaya girando el emisor de partículas junto con el spline. Y por último, bueno, vamos a controlar un poquito al emisor para que precisamente las partículas vayan saliendo conforme se va trazando y vaya generando un trayecto sólido. Entonces, ¿qué hay que hacer? Acuérdense, nos vamos al emisor y háganlo pequeño. Y entonces pónganle un tamaño de aquí en los centímetros o acá en sus coordenadas. Como hemos dicho, de unos 5, por ejemplo. 5, 5. ¿No? Si se ve muy grueso, va a depender del trayecto que hayan hecho. En este caso el mío se ve muy grueso, si le pongo 5 ya lo voy a tener que reducir a un 2 o un 1. Pero pues ya va a depender de la necesidad que ustedes tengan. Pero siempre necesitamos estarle dando play para ver el resultado, ¿no? ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Yori? No, pero se me olvidó cómo acomodarlo en el recorrido. A ver, ya tienes la etiqueta. Ya no has arrastrado el espectro de agarro la etiqueta. Y sin soltar el espectro, arrastrarlo allí. No, el spline. Espérate. Tienes ahí un error. El spline es el papá de estos dos. Tienen que estar los dos afuera. Agarra el objeto emisor y sácalo. Ahí. Entonces ahora sí, agarra la etiqueta nuevamente y arrastra el spline. Dale clic a la etiqueta. No la sueltes. Y ahora sí, 0 y 100. ¿Vale? ¿Dónde? ¿Ya salió ya? Pues no sé. Ahorita tenemos que hacer ajustes, o sea, probablemente lo que falte ahora es controlar la emisión de partículas, porque ya están todas alocadas. Sí, exactamente, pero ya está haciendo el recorrido. Entonces, ya hiciste más pequeñito tu emisor. Entonces ahora nos vamos nuevamente al emisor, pero ahora nos vamos a la opción ya no a coordenadas, sino a partículas. Y ahí, primero, necesitamos que sean más partículas. Para que se vea condensadote, necesitamos más. Así que ponle 500 o 1000, en las dos. Y luego, en Start Emission y Stop Emission, pues asegúrate de que dure todo lo que dura tu animación. Y luego donde dice Lifetime, pues dale más tiempo de vida. Yo te sugeriría, depende de cuánto tengas de tiempo aquí. Pero si, por ejemplo, de 0 a 200 va a recorrer todas tus letras y quieres que todas las partículas se queden ahí, pues diles que duren de vida 200. ¿Vale? No lo saqué. ¿Ok? No salió. A ver, dale, regresa a tu A ver, salte de esta ventana y vete a la vista desde arriba. Ok, necesito que el trayecto esté un poquito más grande. Dale a tu spline. El trayecto es muy grande. Ajá. No te cuelgues la herramienta, la T. Y
cámbiate al objeto. No estás en puntos, vete a objeto y ahora se lo más amplio. No selecciones ninguno de ellos para que se mueva en todas las direcciones. No selecciones ninguno. Control Z porque así. Afuera, dale crecer. Dejas crecer en todas las direcciones. Ya, muévelo con E. ¿Okay? Y ahora, vete otra vez a la etiqueta. Display. Ahora, no, ¿para qué lo activaste? Este no lo necesitabas activar. O sea, acuérdate que esto está animándolo. Tú puedes darle clic acá, no acá. Entonces dale clic derecho a este. Vamos a quitarle su animación. Ponle en animación. Dile. ¿Eliminar fotograma? No, eliminar pista. Quieres quitar toda la pista. Ese sí, porque no sé qué habrás hecho todavía. Entonces, animación, eliminar pista. Y segmento tampoco lo ocupamos. Ahora sí, en posición, dale control clic. Pero hasta el 0, regresate a tu animación, empieza tu animación. Vete a donde termina. 100%, no, lo toqué acá. Posición, ¿cuál es posición? Una posición. O Enter. Y otro clic. Regresate. Okay. Bueno, ahora vete al emisor, vete a la ventana, línea de tiempo. Dale clic aquí. Quítale todo eso. Esto, posición, escala y rotación. Ya, se lo di. ¿Qué hiciste? no sé. Pues va a ser más fácil que empieces otra vez. Sí. Bueno, regresa. Tenemos que corregir. Posición ya está, así. Lo empiezo desde el principio. Ay, pero es que pasa. A ver, necesitamos corregir. No sé si. Es un proyecto. Fíjate que incluso puedes hacerlo hasta con un círculo, con un cuadrado, lo que sea, cualquiera de las formas que están allá adentro. Espera. Acuérdate que en el emisor dijimos que le íbamos a poner velocidad 0. Porque si dejábamos que siguiera emitiendo partículas no iban a quedarse como un rastro. Entonces tienes que ponerle en speed 0. Y ahora sí, dale play. Y las partículas no salen, se quedan ahí más bien. No las avientas, se quedan. ¿Sí? ¿Sí se corrigió? Sí, no es que como empieza desde el 100. ¿Le corrijo eso? Desde el menos 100, ¿no? Ajá. Sí, nada más que si lo corriges, Entiendo. vas a tener que moverle también aquí a estos principios, Start y Stop Emission, ¿sí te acuerdas? O sea, sí puedes corregirle, pero acuérdate de que todo se tiene que ajustar en común. Ahora entonces ya tengo. A ver, bueno, etiqueta. Otra vez los pusiste como hijos extraños en el split, sácalo. Está fuera. A ver, cierra este. Entonces, se abre el emisor, otra vez. Pones etiqueta. ¿Le pongo esfera? No, pero la esfera no, el emisor. Y el No, acá. Se le etiqueta y lo arrastras acá. Y vas seleccionando la etiqueta otra vez y pones 0 desde aquí. Control clic. Posición. Te vas hasta el final, control clic. 100%.
Enter, 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 enter. Ahora dale otra vez otro. Ahora sí ya está. Ahora voy a poner tangencial acá. Y pues ya gira. Pues si te fijas lo que pasa, las avienta para todas las direcciones. ¿Por qué? Porque las partículas tienen velocidad. Entonces, ahorita le cambio la velocidad. ponle en 0 en velocidad, ponles que duren lo que dura tu animación, haz el emisor más chiquito. ¿Ya? ¿Ya quedó? Muy bien. El emisor. El emisor, luego, ajá, te vas a emisor y luego acá en donde dice coordenadas, ponle aquí un 2, un 5, dependiendo del tamaño. Muy pequeño, que apenas si se vea. Entre más área, las partículas salen en más lugares. Y luego, ya no estás en coordenadora, te vas a partícula y ahí le pones que emita 1000, y en donde dice tiempo de vida, pues hazle que dure todo lo que dura tu animación. En velocidad ponle 0. A esos valores a todos puedes ponerles un 50 si quieres o nada. Nada de variación. Y listo. Es cuestión de ir haciendo pruebas, ¿no? Están saliendo muchos, están saliendo muy pocas, están saliendo en muchos lugares, ¿no? Y eso te va haciendo que vayas teniendo los resultados esperados. Y ya dependiendo de qué tan gruesa quieres que sea el trazo, pues va a ser qué tan grande quieres que sea el emisor de entonces, ¿me voy partículas. dejando rastro que las voy haciendo más pequeñas? Entonces ya, en la parte que dice end scale o escala finalizada o Escala final. ajá, ahí le pone 0 y con eso se van a hacer tan pequeñitas que al final ya ni se van a ver. ¿Sí? Obviamente si tu tiempo de vida lifetime es el total de tu duración, no se va a ver eso de que se hagan pequeñitas. Tienes que ponerle en tiempo de vida una duración menor a la de tu animación para que veas ese efecto. ¿Vale? Muy bien, entonces hasta aquí, si se fijan, es cómo emitir partículas, cómo hacer que las partículas se vayan haciendo para más cosas y funcionen de manera más orgánica. Ahora vamos a ver, si quieren, guarden este proyecto, ciérrenlo y abran uno nuevo. Y ahora vamos otra vez, generen una partícula, un emisor de partículas, perdón, otra vez pongan una esfera. Ahora vamos a ver los deformadores de partículas. Hasta ahorita hemos visto que las avienta dependiendo de dos cosas, dependiendo de si se está moviendo el emisor de partículas y la otra es con qué velocidad las está aventando. Si las partículas no las avienta tan rápido, pues las partículas empiezan a moverse, a dispersarse, pero si avanza muy rápido el emisor o las avienta muy rápido, pues hacen una línea recta, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo hacer para modificar de manera todavía más atractiva esos valores. Entonces, lo que necesitamos, acuérdense de activar, ya tenemos un archivo nuevo, volvemos a poner un emisor, una esfera, así que tenemos que poner la opción Chop Objects para que nos muestre las partículas, si no, no las vamos a ver. A la esfera, acuérdense, reduzcanle un poquito los segmentos para que no sea tan tardado en renderear las pruebas que estemos haciendo. Y acuérdense de en Display ponerle la opción Constant Shading Lines para que solo se vean las partículas sin sombreado. ¿Sí? Y la esfera háganla un poco más pequeña para poder trabajar más a gusto con la cantidad. Bien. Ahora, ¿dónde están, pues, o cómo le hacemos para hacer esto más atractivo? Nada más permítanme, voy a conectarme porque está problemático.
¿Qué? No, pero te lo voy a dejar aquí y te voy a pagar. No, si quiere. Gracias. Gracias al canción. ¿No alcanza? No. Es que está atorado en la... ¿Sí? ¿Sí se alcanzó? Sí. Pues me da pena. Bueno, está bien. No, Algo así. Ahí el cablecito está como... ahí. Ah, ya. Gracias. Thank you. Bien, entonces, todos los demás cuestiones que modifican la simulación están precisamente en el mismo menú. Si le dan a la opción que dice simular, en partículas están todas las demás opciones. Todos esos que están ahí en azul son modificadores o manipuladores de partículas. Vamos a ir viendo uno por uno, muy rápido porque cada uno tiene muchas cosas para ver, pero son fáciles en cuanto vemos una de ellas y entendemos para qué sirve cada cosa. Pero vamos a ver la primera, la más, vamos a decir, la básica, la principal, la que todo el mundo debe de conocer. Ahorita, si se fijan, ya habíamos visto que todas las partículas se arrojan en el eje Z. Y de hecho, si se fijan, no pudimos manipular en ningún punto en donde queremos que esas partículas emitan. No dice en ningún momento. Sin embargo, si nos vamos a la opción que dice emitter o emisor, hay una opción que dice qué tipo de emisor queremos. Esa parte sí va a ser importante para empezar a trabajar. El emisor de partículas ahorita está trabajando como una pirámide. O sea, es un cuadrado que emite hacia adelante en una sola flecha, entonces por eso se le llama pirámide. Si le pongo cono, lo que va a hacer ahora es que las partículas las va a arrojar de forma circular, ¿no? Ya no como un cuadro, sino como un círculo. Pero, si se fijan, tienen aquí la opción que dice ángulo horizontal. Si ustedes abren esa opción, el ángulo horizontal, lo que le están diciendo es que el cono se empiece a abrir. Y entonces, si se fijan, las partículas ya no las avienta hacia el centro, las avienta hacia afuera. Es la opción ángulo horizontal. Esta opción es la que me permite hacer que las partículas exploten del centro hacia afuera. Si le pongo 180 grados, van a explotar, si se fijan, en recto, pero conforme le voy abriendo esta opción, si se fijan ahora empieza a ser como un círculo, ¿no? Las empieza a arrojar en todas direcciones, y entonces empieza a ser como un disco, como si las estuviera arrojando del centro hacia afuera, pero en un disco. Incluso puedo ponerle 360 grados, exactamente, y entonces las va a arrojar. A ver, tendríamos que ponerle 359, ¿no? Si llegamos a 360 regresa al inicio. Entonces, el círculo, conforme empieza a abrirse tanto, empieza a volverse a cerrar, ¿sí? Entonces, tenemos que verificar el ángulo para indicar, porque es un ángulo horizontal, estamos hablando de que no es un ángulo en la vertical, y eso empieza a darnos ya resultados diferentes. Si se fijan, ya empieza incluso a dar la sensación de que se abre en un círculo, ¿ok? Y aquí tenemos también tamaño X y tamaño Y. Esas dos opciones son muy útiles también porque ahorita, si se fijan, le movimos el tamaño pero a toda nuestra emisor de partículas. Pero con estas dos opciones yo puedo hacer que mi emisor de partículas sea más ancho que alto. Y entonces las partículas se van a emitir en una franja. ¿Sí? Le voy a regresar aquí el ángulo a 0 para que sea más notorio el efecto. Y si se fijan, puedo hacer, o sea, la emisión de partículas se puede hacer en una franja muy delgada, de hecho, ¿no? Casi como una línea. ¿No? Y entonces se restringen a una sola línea. Pues. O puedo hacer que sea más alto que ancho, ¿no? Y sucede lo mismo. Entonces todas se acumulan allí. ¿Ok? Bien, entonces bueno, estas opciones nos permiten controlar un poquito más al emisor. Una vez visto eso, entonces ahora sí vámonos a nuestro manipulador de partículas y vamos a la opción que dice simular partículas gravedad o gravity. ¿Sí? ¿Qué está pasando? Exactamente. Si se fijan, mi motor de gravedad, si selecciono el objeto gravedad, si se fijan, es un rectángulo
un cubo más bien, que se pone justo en el punto cero de otra vez de mis coordenadas, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo? Está afectando a todas las partículas que quepan aquí. Muevan su objeto gravedad un poco más hacia la derecha. Ahorita, si se fijan, no tiene ningún efecto que lo haya movido hacia la derecha, pero seleccionen la opción que dice gravedad. ¿Sí? Hagan que el emisor y el objeto gravedad no estén en el mismo lugar. Aquí está mi emisor y mi objeto gravedad está más hacia la derecha. ¿Sí? ¿Cómo le hice? Pues lo estoy viendo desde la vista right o derecha, para saber que está un poquito más a la derecha. ¿Por qué lo estoy poniendo ahí? Porque quiero ver si puedo hacer que la gravedad no afecte a las partículas durante todo este pedazo, sino hasta que entren a donde está el cubo de la gravedad. Pero para eso necesito moverlas hacia la dirección de las partículas. Las partículas van en esta dirección. Así que van a llegar aquí y aquí es cuando van a empezar a caer. Vamos a ver si funciona. Entonces me voy a gravedad, al objeto gravity, y me voy acá abajo a donde dice fall off, o decadencia, o decaimiento, ¿ok? Y hay una opción que dice shape, forma infinita. ¿Eso qué significa? Que en realidad la forma de mi gravedad no afecta al objeto, es infinito, no importa dónde lo ponga, afecta a toda mi área. Vamos a ponerle ahí, en lugar de infinito, vamos a ponerle box, para que sea el tamaño. Si se fijan, esta caja, y ahora sí tiene una forma más compleja, con más detalles, y significa ahora sí que los objetos van a ser afectados hasta que entren en la caja. Entonces denle play nuevamente. Se fijan, las partículas no empiezan a caer hasta que no entran a la caja. Y obviamente, pues, ¿qué están sucediendo? Pues, insisto, las fuerzas de la física. Hay una fuerza de la física que dice que todos los objetos mantienen la misma dirección y la misma velocidad hasta que no hay un objeto que la modifique. Entonces, hay dos fuerzas que están sucediendo ahorita, esta flecha y la flecha de la gravedad. ¿Qué pasa cuando combino dos direcciones? Pues el resultado de ellas es la mitad. Entonces, por eso el objeto gravedad hace que vayan en diagonal, como el agua. O sea, el agua, cuando la pones en una manguera, no cae inmediatamente así, hacia abajo, sino tiene cierta inclinación. Es lo que está pasando allí. ¿Hasta aquí sí se entiende cómo se manipula? Sí, pero a mí no me salió. Porque todos los simuladores, ahorita vemos qué está pasando, pero todos los simuladores trabajan igual. O sea, si le pones aquí infinito, afectan toda el área. Pero si les pones aquí una forma en específico, no afectan las partículas hasta que no hayan entrado al área del manipulador. ¿Eso se entendió? Eso va a ser lo mismo para todos. ¿Okay? Entonces, si te fijas, tus partículas están acá. Tendrías que ponerlas hacia allá. Exactamente. Porque estaban entrando en tu objeto. Ahora necesitas verlas desde la derecha porque no estás viendo cómo caen. Aquí estás viéndolas desde arriba y desde arriba no puedes ver cómo cae un objeto. Desde un lado sí. ¿Ok? Está bien. Ahora, si nuestro emisor de partículas es muy grande, pues va a haber partículas que apenas rocen el cubo, entonces no les va a afectar tanto la gravedad. Porque la gravedad afecta, pues los objetos afectan más al centro que en las orillas. Entonces, las partículas que apenas rocen o que estén por fuera, no les va a pasar nada. ¿Sí? Entonces, si se fijan, mi emisor de partículas, como es muy pequeño, afecta a todas las partículas, pero si hago mi emisor de partículas más grande, entonces me voy a encontrar con que va a haber partículas a las que no les afecte la gravedad o no les afecte tanto como a otras. Si se fijan, hay unas a las que no les afecta, a las que sí. Porque en todas, si volteo a ver todas las vistas, me doy cuenta de que hay unas, si se fijan, de hecho, mi emisor es más ancho que alto. Entonces, estas que están aquí, no les está afectando el emisor de gravedad, perdón. Bien, ahí está. Unas sí caen y las que están en los lados no caen. ¿Hasta aquí ya se entendió eso? Sí. Muy bien. Ahora vamos a controlar, bueno, les voy a enseñar, como les decía, las cosas más importantes de cada uno de los objetos. ¿Sí se fijan cómo tiene un centro rojo? Ese centro rojo es donde es más poderoso el objeto gravedad, de manera tal que conforme avanza hacia el amarillo se vuelve menos poderoso. ¿Vale? Era lo que les decía. Bien, entonces ahora nuevamente voy a reducir un poquito el tamaño de mi emisor para que
ver el efecto en cada uno. Entonces me voy al objeto gravedad y ahora ya no estoy, puedo aquí ponerle, por ejemplo, qué pasa cuando es cápsula. Si se fijan, la forma es diferente. Si le pongo cono, la forma es diferente. Nada más cambia la forma como afecta, pero si fijan, los demás valores son los mismos. Tamaño, escala, la posición. Si quiero, por ejemplo, que no esté completo, en la opción slice o rebanada, puedo hacer que no tenga toda la forma completa. Miren. Y es un objeto que no se va a renderear, nada más modifica las opciones, ¿no? Cilindro, o puede ser incluso esfera, ¿no? También, que es el que es más natural el movimiento porque es en la misma fuerza en todas sus direcciones. Y por último, bueno, lo que les decía, la más importante, bueno, vamos a regresar al objeto gravedad, ya no a su decaimiento. Y solo tiene una cosa, que es la aceleración, que es la velocidad, nada más que aquí la velocidad con aceleración, ¿qué significa? La ley de la física, acuérdense que dice que los objetos tienden a acelerar su velocidad, volvemos a lo mismo, hacen una curva. ¿Y es qué pasa cuando dejas caer un objeto? Conforme más va acercándose al piso, más rápida es la velocidad, porque es la velocidad de la aceleración. Pues eso es lo que está diciendo aquí, que alcanza su máxima aceleración a los 250 centímetros. Si quieren que los objetos caigan más rápido, pues nada más aumenten esto, ¿no? Le pongo aquí 500, por ejemplo, y entonces si se fijan, caen de volada. Si quiero simular una gravedad, a lo mejor, o de un objeto incluso, pues voy a simular globos que vuelan, le puedo poner -10, y los objetos, si se fijan, se mantienen en su lugar. Le pongo -100, ahora voy a hacer que los objetos vuelen. ¿Por qué no vuelan? No se puso el -100, está. Y si se fijan ahora, ya no van para abajo, ahora vuelan, ¿sí? No es que estén volando en realidad, le estoy diciendo que en lugar de ir hacia abajo, le estoy poniendo valor negativo hacia arriba. Entonces puedo simular objetos que podrían ir incluso volando, ¿no? Ahí está. ¿Ok? Bien, entonces es el objeto gravedad. Para que un objeto, si no lo quiero borrar, pero no quiero que le afecte a los demás, lo que puedo hacer ahorita es desactivar esta flechita. Cuando desactivo esta flecha, lo que le estoy diciendo es, ahorita no hagas lo que tienes que hacer, o sea, no hagas tu función, no funciones, pues, ¿no? Te desactivo por un rato, pero no lo borro, ¿vale? Y si además quiero dejar de verlo porque ahí me estorba, le puedo dar clic a este circulito que está aquí 1, 2 veces hasta que se ponga rojo y con eso le desactivé la visibilidad. Ya no se ve, pero ahí sigue estando. ¿Ok? Vamos a dejarlo ahí, le estoy enseñando eso porque quiero que lo dejemos allí, porque todos estos objetos que deforman las partículas funcionan como un conjunto. Puedo poner más de uno y eso afecta de más de una manera a mi partícula, ¿no? Entonces ahora sí vamos a verlos, vamos a ver el que sigue en simplicidad, el wind, que es viento. Y ahora mi objeto, si se fijan, es un ventilador. No se va a renderear tampoco. ¿Pero para qué me sirve un ventilador? Bueno, si se fijan, se pone inmediatamente donde están mis partículas, porque las dos se ponen en el cero. Pero si lo muevo de lugar, puedo incluso girarlo en cualquier dirección. Y si se fijan ahora mis partículas hacia dónde van, se avientan hacia otro lado, miren. Porque ahora hay un ventilador que las está aventando hacia allá. Pero se ve más interesante porque además ya no se van en línea recta como el emisor, sino que ahora hacen incluso hasta un movimiento más sinuoso. Y funciona como cualquier ventilador. Si se fijan, las aspas están girando lentamente. Y también se le pone la velocidad. Exactamente. Si le das clic a Wind, en la etiqueta Object, ahí tiene velocidad. Dice Wind Speed, la velocidad del viento. Súbele, entonces ahora las partículas se van más rápido. Incluso puedes mover de lugar tu ventilador y entonces las partículas van a ser afectadas hasta que pasen por ahí. ¿Te fijas? Las avienta el viento. Y tenemos la opción que dice turbulencia. Si se fijan, las están dando muy derechitas, pero si activo turbulencia, entonces eso va a hacer que las partículas vayan hacia todos lados, ¿no? Voy a ponerle el ventilador un poquito más cerca para que vean a lo que me refiero. Si se fijan cómo conforme se acercan, empiezan incluso a hacerse más caótico el movimiento. Entonces todo esto sirve para simular de más maneras todavía nuestras partículas.
Y luego tenemos la escala de la turbulencia, que volvemos a lo mismo, es nuevamente el tamaño de la oleada de viento. Si lo reduzco, si se fijan, algunas partículas no son afectadas y hasta pasan a través del ventilador. Pero si lo aumento, le estoy diciendo que todas las partículas sean afectadas, porque la magnitud del viento es mayor. Incluso ven como al empezar, empiezan tan pesadas que se acercan al ventilador y ya luego las arroja y ya todas las demás las sigue arrojando. Y por último, la frecuencia. Eso lo que hace es hacer que el ventilador sea, a veces aviente mucho y luego aviente poquito, mucho y luego poquito, como un ventilador que está funcionando intermitentemente. Entonces, si se fijan, eso simula pues al viento natural. El viento no siempre anda a la misma velocidad. Hay corrientes de viento que llegan, luego se van, etc., ¿no? Entonces, bueno, ese es el viento. ¿Quedó claro? Sí. Desactívenlo y ocúltenlo. Ya no lo queremos ver por ahorita. Entonces, nuestras partículas regresan a la calma. Bien, ahora vamos al siguiente objeto, que es... El siguiente que me interesaría que vieran sería el de turbulencia, a esta arribita de Wim. Y ese para lo que sirve es para generar caos. Básicamente ese modificador solamente hace que las partículas se vuelvan caóticas. Así que para que lo vean, vean lo que hace. Aumentenle la fuerza, strength, aumentenle lo más que se pueda, porque en un principio empieza muy ligero. Y vean lo que pasa cuando las partículas llegan. Nada más genera caos. Básicamente es para lo que sirve, ¿no? No las avienta con más fuerza, nada más las cambia de posición, ¿no? Y tenemos nuevamente la opción de caimiento. Así que yo puedo decirle otra vez, cuando lleguen a esa esfera, o sea, todo está bien hasta que llegan a la esfera. ¿Eso dónde está el caimiento? Aquí en las etiquetas, cuando le das el clic al objeto, en estas etiquetas, la última. ¿Sí? Entonces puedes hacer que todo se vuelva caótico nada más en un lugar en específico. ¿Sí lo viste, Irán? Sí. Arim, perdón. Sí. Ok. Entonces otra vez, ocúltenla y desactívenla. Vamos a ver el siguiente objeto. Partículas, ahora vamos a rotación. Este objeto, como su nombre lo dice, sirve para generar torbellinos, ¿no? Hace que las partículas giren. Nuevamente tiene la opción de caimiento, así que como ahorita es infinito, pues desde que empiezan ya generan torbellino. Y si se fijan, las partículas están girando. Pero si yo quiero nuevamente que las partículas empiecen a girar hasta que lleguen al objeto, pues en la opción fall-off o decaimiento, pues tendría que evidentemente ponerle una forma y moverla del lugar para que sean afectadas hasta que lleguen a él. Una vez hecho eso, entonces ahora sí puedo decirle que me regreso a Object y le pongo velocidad de ángulo, ángulo de velocidad, y entonces conforme lo aumente, van a girar más rápido. Ya. ¿Vale? Entonces, insisto, para lo que sirve es para que las partículas estén girando cuando llegan a ese punto. Se puede hacer algo muy interesante también con eso, ¿no? Desactívenlo y ocúltenlo. Y vamos a la siguiente, que es... De hecho, no sé si se fijaron qué pasa cuando las partículas salen del objeto y ya estuvieron girando. ¿No? Ven, voy a desactivar el objeto y ¡fum! Entonces, para que sigan haciendo, sigan girando, se tiene que hacer el objeto más grande, ¿no? Exactamente. Espacio. Porque Ya cuando la saliendo sueltan... vuelven a su estado normal. Exactamente, cuando la sueltan, pues obviamente regresan a la velocidad que llevaban. Evidentemente, si la fuerza de rotación es más intensa, pues van a seguir girando todavía por un tiempo después de eso. Aquí, si te fijas, están quedándose al tamaño del objeto, entonces está haciendo que no giren más, pero mira. Porque acuérdate que el cuadrito rojo es para que conforme llegan del cuadrito rojo hacia acá pierda velocidad o pierda fuerza. Si el cuadro rojo lo hago hasta el cuadro amarillo, ya no pierde fuerza. Entonces siguen girando y siguen girando, pues se salen. Pero pues no fue realista. Sí, exacto, pues
habría que darle un poquito de realismo disminuyendo esa intensidad, ¿no? Entonces, bueno, lo desactivo y lo desaparezco. Vamos a ver el que sigue. Ahora nos vamos al que dice fricción. No te creas, mejor vamos al que dice attractor. Ahorita vamos, es que estos otros tres se ven más interesantes cuando ponemos un objeto real distinto. Vamos a ponernos a attractor. Y este objeto atractor inmediatamente muévanlo a otro lugar. Acérquenlo un poquito, pero en una posición, ya cuando las partículas hayan salido, acérquenlo un poquito a las partículas y van a ver lo que pasa. ¿Se fijan? Atrae las partículas. Se llama atractor por eso, porque sirve para atraerlas. Entonces es como un imán. ¿Se fijan? Lo muevo y las partículas van hacia él. Incluso puedo hacer que se regresen un poquito hacia atrás. Nuevamente, entre más fuerza le pongo al atractor, pues las partículas se van a atraer hacia él de manera más simple. Puedo poner, por ejemplo, varios atractors. Para que se dispersen. Pues para hacer como un caminito, ¿no? Pues puedo hacer que giren hacia acá. Giran aquí, y luego con este atractor van hacia la otra dirección. Puedo hacer que vayan por donde yo quiera. El atractor para eso sirve. Las atraigo para acá y luego las atraigo para acá. Entonces puedo hacer como un caminito, simular un camino. ¿Sí? Y así puedo tener todos los que yo necesito. Evidentemente, bueno, pues hay algo de caótico en esto, ¿no? Pues eso es lo interesante, que no se vea robótico. Si yo quisiera que hicieran un camino real, pues ya vimos cómo hacer que las partículas tracen un trayecto, ¿no? Esto es un poquito más aleatorio. Bueno, entonces las desactivo y las borro. Okay. Y para los tres que siguen, vamos a necesitar unos objetos, pero primero quiero que vean lo que voy a hacer para que vean para qué sirve y después les enseño cómo funciona. Entonces vamos a ver ahora el que sigue, que es el destructor. El destructor lo que hace básicamente es destruir las partículas cuando llegan ahí. Entonces eso es muy interesante, por ejemplo, cuando quiero que unas partículas no pasen de cierto lugar. Por ejemplo, aquí si les pongo un muro y lo acerco precisamente a donde está mi objeto destructor, puedo simular que efectivamente esas partículas no están pasando de allí. Las destruye porque además vamos a suponer que yo solo estoy rendereando de aquí a aquí. ¿Qué caso tiene que las partículas se vayan más allá del objeto y eso haga que mi computadora sea más lenta si en realidad mi escena solo la estoy viendo hasta ahí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces puede tener dos funciones. Primero, simular que los objetos no están atravesando un objeto o las partículas. O segundo, porque si mi escena nada más está siendo rendereada aquí, pues ya no tiene caso que los objetos se sigan calculando. ¿Vale? Entonces ese es el destructor. Ahora vamos a ver, lo desactivo y lo oculto. Ahora vamos a ver una que dice deflector. El deflector hace algo parecido, pero esa hace que reboten. Entonces, si se fijan, ahora estoy haciendo que reboten en la pared. Pero, bueno, si se fijan, agarran la misma velocidad. No se ve tan natural todavía porque tienen la misma velocidad que traían cuando fueron creadas. Entonces, bueno, ¿qué le podemos mover al deflector? Aquí en Bones, si se fijan, dice rebote. Puedo hacer que reboten menos o que de plano no reboten, se queden pegadas. Y se va acumulando, ¿no? Puedo, por ejemplo, hacer que reboten más rápido, más de 100%. ¿No? Puedo hacer que se dividan, o sea, que la forma de cómo reboten, pues, no sea forzosamente todas. Si se fijan, unas pasan y otras rebotan, ¿no? Entonces, bueno, eso es para un rebote más o menos general. Obviamente, si le compongo cosas como viento, por ejemplo, y además rebotan, pues empieza a hacer esto más interesante, ¿no? Que era lo que les decía.
¿sale? Entonces, puedo hacer muchos o trabajar con muchos. Bueno, entonces les estoy enseñando ahorita los que tenemos. Entonces, el deflector rebota, el destructor destruye. Y por último, tenemos el que dice friction. Este es también muy interesante porque, como su nombre lo dice, hace o genera, si se fijan, que los objetos reduzcan su velocidad. Como si estuvieran, por ejemplo, siendo friccionados por una tela gruesa. Entonces vamos a hacer aquí una simulación de escena rápido. Voy a hacer que este plano esté aquí inclinado. Le voy a poner un poco de rebote. Voy a hacer que la fricción... De hecho, a la fricción también le puedo poner Ankiefalov, que no es infinito, sino que sea, por ejemplo, una caja, o que sea lineal, para que la fricción sea solo en esta área. ¿Eh? Ya está. Y así es como podemos también empezar a simular otro tipo de escenas como esta. Incluso vamos a suponer que esta fuera una gelatina o agua, pues evidentemente los objetos cuando chocan con ella pues se van más lentos, ¿no? Como si fuera lodo. Y ya es cuestión de irle moviendo a todos estos valores y si se fijan, bueno, pues conforme vamos practicando con ellos, cada uno nos va afectando de maneras diferentes nuestra animación. Pero como les digo, bueno, estos de fricción y de rebote, pues funcionan más cuando tienes otro objeto que parezca que es el objeto el que está afectando a las partículas, porque si quito este plano, pues en realidad diríamos, bueno, ¿para qué está sirviendo la fricción? ¿No? Pues a lo mejor nada más para simular que desaceleran su movimiento, cosas así, pero ya empieza a verse más interesante cuando pegan en los objetos, rebotan en los objetos y ponemos más cosas, ¿no? ¿Quedó claro? ¿Sí? Bueno, si es que quedó claro, porfa, simulen la caída. Ahorita 10 minutitos, simulen la caída de la nieve. Simulen que está cayendo nieve, simulen que la nieve está cayendo suavecito y que por ahí hay una ráfaga que avienta tantita nieve, ajá, para pues, empezar a practicar.
Listo, ¿cómo van? ¿Ahorita qué objetos has usado? Pues es el de este, y lo puse para que viento, para que se vea que hace viento. Bueno, y para que de todos modos lo toquen al piso, y quiero usar ese que se queden las cositas así pegadas. Agarra tu atractor Yo también quiero eso. y necesitas aumentarle y cambiarle el tamaño. De hecho, yo lo usé y es precisamente el que hace que se pegue efectivamente aquí la nieve. ¿Es Vean. el atractor? Ajá, es el atractor. Vamos, les voy a enseñar pues qué es lo que hice. En el atractor primero tuve que generar un objeto muy delgado. Puse un piso primero para simularlo. Entonces este objeto que está aquí. Y puse en el mismo lugar pues ese piso y el objeto atractor. Fíjense, están ahí en el mismo lugar. Pero el objeto atractor tuve que hacerlo muy delgado. O sea, precisamente para que todo se quede pegado allí. Voy a quitarle aquí eso. Para que se fijan, ahí se quedan pegadas todas aquí, ¿no? En una pequeña franja. Pero, como son muchas las partículas las que están cayendo, tengo que subirle mucho a la fuerza del atractor, ¿no? Y de hecho, más bien no es el atractor, perdón, es el friction, perdón, es la fricción. Tienen que usar el objeto fricción. Y al objeto fricción le tuve que subir casi a 500. Por default creo que estaba como en 20 y pues casi no funciona. O sea, le voy a quitar todas las demás opciones para que vean a lo que me refiero. Y se fijan, ahí apenas, o más bien casi ni siquiera se quedan pegados las partículas. Está por debajo, ¿no? No se quedan pegadas, a pesar de que sí tengo la fricción y tiene una fuerza de 20. Pero si le pongo 200, voy a subir esto un poco para que se note más. Ya se empieza a ver que se quedan pegados, pero algunas pasan. O incluso después de un tiempo vuelven a caer, entonces tengo que subirle más. Y intentar que todos se queden pegados. ¿Sí? Ya se empiezan a... Y eso pasa en la nieve, ¿no? Después de que cae, se empieza a hundir un poquito en la nieve, así que está bien que sí después de un rato pase. Pero, ¿qué más le puse? Para que las demás que parezcan ya no las vuelva a calcular, pues puse un destructor, ¿no? Ese destructor lo pongo justo debajo de la nieve para que las partículas que ya cayeron, que se están hundiendo, pues ya no las necesito, entonces desaparecen, ya no se van hacia abajo, ahí se quedan. Y después del destructor puse efectivamente un atractor para que aquellas partículas que se están yendo un poquito hacia lejos regresen a donde deben, ¿no? Entonces este atractor es este que está aquí, lo voy a subir para que se note un poco más otra vez. Entonces si alguna partícula se estaba yendo lejos, con el atractor como imán las jalo, ¿no? Las atraigo hacia él, y si se fijan, de hecho ahí se alcanza a ver que algunas que se van, ¿no? Se fijan como que se empiezan a jalar hacia el centro. Y por último le puse un poquito de turbulencia. Acuérdense, bueno, si no le puse gravedad, porque por default el emisor, acuérdense, si tiene velocidad, ¿qué pasa con la velocidad? Pues pareciera que todas van a la misma velocidad. No hay aceleración, esa es la cosa que no tiene el emisor, no tiene aceleración. Entonces le tengo que poner aquí en 0. Entonces, ¿qué va a pasar con las partículas? Todas crecen aquí, exacto. Entonces le pongo gravedad, porque la gravedad sí tiene aceleración. Empieza lento y va cayendo, eso es más natural. Una vez que le puse la gravedad, le pongo ahora sí la turbulencia, porque no quiero que todas caigan rectas. ¿Cómo va la nieve? Pues empieza a hacer esto, ¿no? Entonces ya he hecho todos esos elementos, ahora sí me voy acá. Y le pongo ahora sí que quiero ver las partículas, que me las muestre. Ahí está, ¿no? Entonces, bueno, aquí puse muy arriba todos los objetos para que se viera, pero los tendré que volver a bajar, porque si no se satura todo allí. Destructor, atractor, fricción. Vamos a bajarlos a donde estaban. Y listo. Bueno, ahí creo que mis partículas están muy grandes, pero ya nomás era cuestión de cambiarle el tamaño a la esfera. Pero pues ya empiezan a caer las esferas y aquí se quedan. Ahí se quedan en el piso.
¿Sí? Sí. Bueno. En su casa van a terminar de tarea esto, ¿sale? Pero les voy a dar ya el último tema de la clase, que es cómo hacer que esto rendere mejor. Si se fijan, cada que le doy play, se tarda y se tarda y se tarda porque tienen que estar calculando. Estamos viendo que son esferas, ni siquiera es tan complejo lo que estoy haciendo. Y aún así se tarda mucho en hacer el proceso. O sea, esa no es la velocidad real. ¿Ven cómo está corriendo esta flecha? Esa no es la velocidad real. Pero es que tiene que estarlas calculando cada que las vuelve a arrojar. Incluso si yo le pongo en emitter un nuevo seed, le pongo aquí uno en la variante, entonces ahora serían diferentes a las que salieron hace rato. Entonces, por eso es que el programa no puede calcularlas una vez y después empezar ya nada más hacerlo con el último cálculo. Tiene que estarlas recalculando. Pero si por alguna razón ya quedaste satisfecho con cómo están saliendo tus partículas y quisieras que ya no tuviera que estar haciendo el cálculo una y otra vez, hay una opción que está en simular partículas que dice bake particles, que en español algo así como cocinar partículas. Es la última que viene en las partículas, hasta abajo. Entonces, simular particles y hasta abajo, ¿qué dice? Preparar. Okay. Esa opción no abre una ventanita en la cual te dice, ok, te voy a preparar esas partículas para que ya no se estén calculando una y otra vez. Dime desde qué cuadro quieres que lo hagan. Acuérdense que puede que mi animación empiece antes del 0. Pues yo tengo que decirle desde dónde. Porque incluso, aunque yo le diga a mi programa que es desde el 0, el programa lo que va a hacer es que va a calcular las de atrás, pero solo te va a cocinar las que están aquí. Estas ya no se van a volver a calcular jamás, pero sí las que están atrás. Entonces, es preferible que te cocine incluso las que están atrás. ¿Vale? O sea, todo el proceso de las partículas. El mío empieza desde el 0 y termina en 400, así que está bien. Y luego, estas dos opciones son muy importantes porque precisamente sirven para generar fidelidad a la hora de que las partículas pegan con algo o se empiezan a generar. Este número que dice aquí, primero te está diciendo, ¿cada cuándo quieres que haga el cálculo? Le estoy diciendo que cada cuadro, o sea, cada cuadro calcula las partículas, su posición y su rotación y tamaño. ¿Cuántos cálculos quiero que haga por cuadro? 1, o sea, va a ser un cálculo por cuadro. Entre más números le ponga aquí, va a ser más subcálculos por cuadro y por lo tanto va a ser más preciso, pero va a tardar más tiempo. Así que lo natural es que lo haga 1 a 1, le dé OK. Entonces, aquí me está diciendo, ¿quieres que todos los objetos estén incluidos? En este caso, solo tengo un subobjeto, la esfera. Pero si tuviera cuadrado, triángulo, más objetos, aquí le doy sí, me va a calcular todos los subobjetos dentro de mi emisor. ¿Vale? Entonces, le digo que sí. Y me va a empezar a hacer el cálculo. Y si se fijan, de hecho aquí ya, si aparece este icono, significa que ya hice el cálculo, así que ahora las partículas ya no las está calculando. Si se fijan, ya corre a este tiempo más real. ¿Vale? Entonces, ya las partículas ya están listas, ya están hechas para renderear y cada que yo las maneje o las manipule, va a buscar esta etiqueta, ver si ya están preparadas, pero ojo, cada que yo le vuelva a mover algo aquí, me las va a tener que volver a cocinar o a preparar. Pues. ¿Le tenemos que volver a dar la opción o ya solito? No, le tienes que volver a dar, efectivamente. ¿Sale? Entonces, eso es para optimizar el render. O sea, una vez que ya estás listo para renderear, es mejor hacer esto. O si incluso preparaste tus partículas y vas a empezar a mover a tu robot, otras cosas, pero las partículas ya las tienes listas, le das Bake Particles para que así, cada que les des play para ver la animación de tu personaje, las partículas ya no se estén calculando. ¿Sale? Entonces, bueno, con eso terminaremos la clase del día de hoy. Ya vimos todo el tema de las partículas. La siguiente clase, pues, se trae de tarea una escena bien hecha, en donde haya nieve, y incluso quieren agregarle diferentes tamaños o diferentes objetos aquí para que simulen nieve redonda, nieve cuadrada, como ustedes quieran, pero háganlo una que quede muy bien. La próxima clase sí va a haber clase porque sí es Semana Santa. Es Semana Santa. Entonces, bueno, ¿En 15 años? yo no tendría problema con dar la clase, pero la verdad es que no sé si a lo mejor familiarmente hagamos algún plan y no quiero el viernes decirles, ¿saben que siempre no? Entonces yo diría que mejor no, para que... No, ahora es donde está el compromiso. No, es semana, esa suerte para todos. De hecho, pues al contrario, tú estás con tu familia, ¿no?
Entonces, pues sí, por eso mismo también lo puse así. Bueno, ¿cómo ven? ¿Sí se le entendió? Sí. Las partículas, si se fijan, ya con esto de las simulaciones ya se puede volver algo más interesante con qué trabajar. Y pues será cuestión de que ustedes mismos empiecen a experimentar, porque pues aunque cada una de estas cosas dice para qué sirve, pues en realidad las puedes usar para las cosas que incluso se te ocurran, ¿no? O sea, pues, ¿para qué otras cosas me puede servir la fricción o la gravedad, ¿no? Ya vimos que la gravedad no es nada más para que caigan, también es para que simule que floten, porque va acelerando conforme avanza, ¿no? Entonces, bueno, todas esas cosas son las partículas y pues ya será cuestión que ustedes empiecen a moverle, a experimentar con ellas. ¿Sale?